Buenas tardes, mi nombre es Irán Rábago, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas en el Instituto Politécnico Santiago Mariño y en el día de hoy voy a darles una pequeña información sobre modelo de datos relacional. Y sin más preámbulo, comencemos. Bien, hablemos un poco sobre la historia del modelo de datos relacional. Es más utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y administrar datos dinámicamente. Eso fue propuesto en 1970 por Edward Frank Cote de los laboratorios IBM de San José, California. Eso no tardó en considerarse como un nuevo paradigma en los modelos de base de datos. Edward Frank Cote definió el modelo relacional y publicó una serie de reglas para la evaluación de administradores del sistema de base de datos relacionales. Así nacieron las bases de datos relacionales. Bien, hablemos un poco sobre los objetivos del modelo de datos relacional. Eso define la implementación lógica de la información del negocio mediante una serie de tablas, campos, restricciones, relaciones entre las mismas, que deben reflejar la semántica del negocio. Más allá de estas dificultades, existen una serie de fases que permiten al CEO construir un modelo relacional con utilidad para la calidad de los datos, definiendo un proceso en cascada. A continuación, voy a identificarles dos fases fundamentales del modelo relacional de datos. Diseño conceptual. Se basa partiendo del requerimiento de negocio y describir a alto nivel la estructura de la base de datos, independientemente del CGBD, Sistema Gestor de Base de Datos, que se vaya a utilizar para su gestión. Esta fase, el especialista que une negocio y tecnología, así como base de datos, busca como objetivo la descripción de la información que se almacenará en la BD, sin entrar en tablas y relaciones, sino de entidades, es decir, conceptos de alto nivel entendibles, incluso para una persona de la organización sin conocimiento de informática. Diseño lógico. En este punto del proceso se debe definir la estructura de la base de datos con las restricciones, propiedades, claves primarias, claves anejas, tipo de datos, entre otros, asociado al tipo de base de datos que se va a utilizar. Esta base toma una adaptación, depende del modelo del CGBD utilizado, ya que nos adaptamos rápidamente a la tecnología que se emplea. Bien, a continuación voy a mencionarles algunos elementos sobre modelo de datos relacional, que serían los siguientes. Los datos se organizan en relaciones compuestas por tuplas de atributos. Quiere decir que si convertimos esta definición a tablas, tenemos que los datos se organizan en tablas compuestas por filas y columnas, que desde un principio las filas están desordenadas, que a cada tabla se le asigna un nombre único. Una tabla tiene 0 o más filas y cada fila contiene la información de un determinado sujeto de relación. Y por último, sería que las listas de atributos están dispuestos específicamente de izquierda a derecha, que se forman la definición de una tabla que denomina esquema de tabla, mientras que los valores concretos de los datos que están almacenados en la tabla se llaman ocurrencias. Restricciones. Estas restricciones son las que marcan la diferencia entre una tabla y una relación, ya que una tabla presenta las filas y las columnas en un orden, de la cual carecen las relaciones. Por otro lado, una tabla podría contener filas repetidas. De todos modos, es muy común utilizar el término tabla para referirse a una relación. Algunas de sus restricciones son que no existen tuplas repetidas, que el orden de las tuplas y el de los atributos no son relevantes. Cada atributo de cada tupla solo puede tomar un único valor sobre el dominio sobre el que está definido.
Y por último tendríamos que ningún atributo que forme parte de la clave primaria de una relación puede tomar un valor nulo. Bien, ahora voy a darle una pequeña definición sobre el lenguaje de consulta. El lenguaje de consulta, o mejor dicho, QL, se refiere a cualquier lenguaje de programación de computadora que solicita y recupera datos de la base de datos y sistemas de información mediante el envío de consultas. Funciona en consultas basadas en comandos y programación estructurados y formales ingresados por el usuario para buscar y extraer datos de la base de datos del host. El lenguaje de consulta también puede denominarse lenguaje de consulta de base de datos. El lenguaje de consulta se crea principalmente para crear, acceder y modificar datos dentro y fuera de un sistema de gestión de base de datos, DBMS. Por lo general, QL requiere que los usuarios ingresen un comando estructurado que sea similar y cercano a la construcción de consulta en inglés. Operadores. Todas las operaciones que hemos visto se realizan de forma diferente según el SIN que empleemos, pues construyen herramientas independientes que se implementan de una u otra forma, dependiendo del producto. Es decir, que permite expresar todas las consultas que hemos visto hasta el momento. Álgebra relacional. Es un lenguaje de consulta procedimental, consta de un conjunto de operaciones que toman como entrada una o dos relaciones y producen como resultado una nueva relación. Las operaciones fundamentales del álgebra relacional son selección, proyección, unión, diferencia de conjuntos, producto cartesiano y renombramiento. Además de las operaciones fundamentales, hay otras operaciones, como por ejemplo, interacción de conjuntos, reunión natural, división y asignación. Estas operaciones se definirán en términos de las operaciones fundamentales. Operadores. Las operaciones selección, proyección y renombramiento se denominan operación unaria porque operan sobre una sola relación. Las otras tres operaciones operan sobre pares de relaciones y se denominan, por lo tanto, operaciones binarias. Cálculo relacional. Es un lenguaje de consulta que describe la respuesta deseada sobre una base de datos sin especificar cómo obtenerla, a diferencia del álgebra relacional que es de tipo procedural. El cálculo relacional es de tipo declarativo, pero siempre ambos métodos logran los mismos resultados. El cálculo relacional usa un enfoque completamente diferente al álgebra relacional. No obstante, los dos lenguajes son lógicamente equilibrantes. Esto significa que cualquier resultado puede resolverse en el otro lenguaje. La solución para toda consulta en este tipo de cálculo se define por una lista de resultados y una lista de sentencias de caulificación. Cálculo relacional orientado a las tuplas. Una tupla se define como una función finita que asocia únicamente los nombres de los atributos de una relación con los valores de una instanciación de la misma. Está basado en el cálculo de predicados utilizando variables tuplas que representan tuplas. Esto obliga a introducir algunos cambios en las definiciones cometidas anteriormente. Cálculo relacional orientado a los dominios. Es un lenguaje de consulta formal que permite expresar las consultas a partir de fórmulas bien formadas, donde cada variable se interpreta como variante sobre el dominio del atributo de una relación. Al igual que el anterior, este se deduce del cálculo de predicados, pero en este caso, las variables están asociadas a los dominios de los atributos y se denota como relación. Los predicados utilizados se construyen igual que para el cálculo relacional de las tuplas. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda pueden preguntarme en los comentarios. Suscríbanse, denle like al video y que tengan una feliz tarde.